Hola, ¿qué tal? A ver, es muy común dar por sentado que la forma en que vemos el mundo, los colores, las formas, es universal. Que un círculo es un círculo para cualquiera en cualquier parte del planeta. Bueno, en este análisis vamos a explorar una idea que es, la verdad, bastante sorprendente. Que la percepción no es tan directa como parece y que está profundamente moldeada por nuestra cultura. Si vemos esta imagen, la pregunta parece de lo más simple. ¿Qué es? La respuesta es obvia, ¿no? Es un círculo. Pero, ¿y si no lo fuera para todo el mundo? Porque lo que para muchos es una forma geométrica abstracta, para otras personas es un objeto concreto de su vida. No es un círculo, es un colador, un plato, un reloj o incluso la luna. Esta idea tan fascinante sale de los estudios de un psicólogo soviético, Alexander Luria. Allá por la década de 1930, él viajó a aldeas remotas de Asia Central. Quería entender cómo los grandes cambios sociales y la educación estaban transformando la mente humana. Y lo que descubrió fue un mundo de percepciones pero muy diferente al nuestro. Empecemos por algo que parece fundamental, el color. ¿Acaso el azul no es simplemente azul? Bueno, Luria descubrió que la respuesta es mucho más compleja de lo que uno se imagina, y que depende, en gran medida, de cómo vivimos. Este gráfico muestra una diferencia que es asombrosa. Compara a personas con educación formal con un grupo de mujeres de una aldea remota. Ellas vivían en una reclusión tradicional y no tenían escolarización. Se las conocía como Ishkari. Y la manera en que cada grupo nombra los colores es, bueno, radicalmente distinta. La clave de todo está en dos formas de ver las cosas. La educación formal nos enseña a usar nombres abstractos para los colores: rojo, verde, azul. Pero para las mujeres Ishkari, los colores estaban íntimamente ligados a objetos y experiencias de su día a día. Por ejemplo, al mostrarles un tono particular de blanco o gris, una participante no decía blanco, no, lo describía de una forma casi poética: el color del algodón estropeado. Su percepción estaba conectada directamente con su trabajo, con su entorno. Y aquí tenemos otro ejemplo que es súper vívido. Un tono de marrón no era simplemente marrón, era el color del azúcar quemado. Esto demuestra de una forma brillante cómo la experiencia práctica como cocinar le da forma a un proceso mental que nosotros consideramos puramente visual. Y las cifras, la verdad, son contundentes. Casi el 60% de las descripciones de colores que daban las mujeres sin escolarizar se basaban en objetos concretos. Para ellas, el color no era una categoría abstracta, era una cualidad inseparable de las cosas. Ahora bien, este mismo principio de percepción concreta no se queda solo en los colores, se extiende también a las formas geométricas. Lo que para muchos de nosotros es un simple círculo, para otros era algo completamente distinto. Luria les mostró a los participantes estas figuras, las mismas que se aprenden en la escuela: círculos, cuadrados, triángulos. Para una mente educada en la abstracción, sus nombres son evidentes. Pero, ¿qué veían los participantes que no tenían esa formación? La diferencia es, de nuevo, sorprendente. Un triángulo no era un triángulo, sino una carpa o una montaña. Y el círculo, como vimos al principio, era identificado como un plato, un reloj o un colador. La mente no procesaba la forma abstracta, sino que de inmediato buscaba algo parecido en el mundo real. Las propias palabras de los participantes lo confirman. Al mostrarle un grupo de triángulos, una mujer analfabeta de 27 años dijo: «Estos son todos parecidos, como las montañas». Otro participante, al ver un círculo, lo llamó reloj. No estaban pensando en geometría, sino en su mundo. Los datos de Luria son categóricos. El 100% de las mujeres Ishkari sin escolarizar nombraron las figuras geométricas usando nombres de objetos concretos. Ni una sola vez usaron un término geométrico abstracto. Su percepción estaba completamente mediada por la experiencia práctica. Y esto nos lleva a la parte quizás más impactante de toda la investigación: las ilusiones ópticas. Uno tiende a pensar que son trucos del cerebro, algo universal casi programado en nuestra biología. Pero, ¿y si no fuera así? Esta es la famosísima ilusión de Müller-Lyer. Al verla, la pregunta es simple: ¿qué línea horizontal parece más larga, la de arriba o la de abajo? Para la mayoría de la gente, la de abajo se ve claramente más larga. Pero claro, ahí está el truco. Es una ilusión. Ambas líneas tienen exactamente la misma longitud. Es nuestro cerebro el que nos juega una mala pasada, ¿no? Engañado por las flechas de los extremos.
La pregunta es, ¿el cerebro de todos es engañado de la misma manera? La investigación de Luria reveló algo extraordinario. Mientras que la gran mayoría de los estudiantes con educación formal caían en la ilusión, un porcentaje muchísimo menor de las mujeres rurales la percibía. Para muchas de ellas, las líneas simplemente se veían iguales, no había ningún truco. ¿Por qué esta diferencia tan drástica? La teoría principal se conoce como la del mundo carpenteado. Las personas que crecen en entornos llenos de edificios, esquinas y ángulos rectos aprenden inconscientemente a interpretar esas flechas como señales de perspectiva, de profundidad. El cerebro, por así decirlo, corrige la longitud de la línea, creando la ilusión. Pero si alguien vive en un entorno con muy pocas líneas rectas, como una aldea rural, su cerebro simplemente no aprende esa regla y por lo tanto no se deja engañar. Entonces, ¿qué nos dice todo esto en conjunto, desde los colores hasta las formas y las ilusiones ópticas? Toda la evidencia apunta en una dirección muy clara. El concepto central aquí es algo llamado mediación cultural. Es la idea de que no tenemos un acceso directo y puro a la realidad. En cambio, todo lo que percibimos es filtrado, organizado y moldeado por las herramientas que nuestra cultura nos da. El lenguaje que hablamos, la educación que recibimos, las actividades que hacemos cada día. En resumen, ¿qué hemos aprendido? Hemos visto que cómo nombramos los colores depende de nuestra experiencia práctica. Que las formas abstractas no son universales, sino una forma de pensar que se aprende. Y que incluso nuestra vulnerabilidad a las ilusiones ópticas está determinada por el entorno en el que crecimos. En esencia, aprendemos a ver el mundo. Y esto nos deja con una pregunta final. Para reflexionar, si la cultura tiene el poder de cambiar algo tan fundamental como nuestra percepción visual, aquello que consideramos la ventana más directa a la realidad, ¿qué otras partes de nuestra experiencia, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y creencias también están siendo moldeadas sin que nos demos cuenta?